Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Coffee Chat con Gaby Company. Gaby Company desde Melbourne, Australia. El tema de hoy día es cómo vencer los miedos. Hoy día no hay café, hay agua porque la temperatura va a ser de 36 grados. Tendremos ahorita 30 grados. ¿Cómo han estado? Conforme vayamos desarrollando el tema, si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen llegar. ¿Algún comentario? ¿Cómo vencer los miedos? ¿Les ha pasado a ustedes que han querido iniciar proyectos, metas, y por miedo a lo desconocido, por miedo al qué dirán, por miedo al pasado, por miedo a sentirse frustrados, no lo hicieron? Pero la pregunta es, ¿cómo se sintieron después? Haberse sentidos abatallados por ese miedo desconocido. ¿Qué es el miedo? Nos preguntamos muchas veces, ¿qué es el miedo? ¿Qué es eso? Es un sistema, es un mecanismo de autoprotección. ¿Y saben qué? El miedo nunca va a desaparecer. Es parte del crecimiento. Nos ayuda a prevenir peligros. En ese caso, el miedo es saludable. Si vemos, por ejemplo, estamos caminando y no vimos un carro y alguien nos pasa la voz y nos dice, cuidado, mire ese carro. ¿Qué hacemos? Sentimos miedo y prevenimos. Realizamos una acción de prevención. En ese caso, el miedo es favorable. Pero ¿qué pasa cuando quieren de repente cambiar de trabajo? Están ustedes en el mismo trabajo por muchísimo tiempo y quieren cambiar, pero tienen el temor de iniciar algo nuevo, algo desconocido, porque están acostumbrados ya a la rutina, están acostumbrados ustedes al pago que siempre les dan, están acostumbrados al ambiente, al jefe, a las amistades, y tienen miedo de emprender una cosa nueva, una cosa desconocida que no les asegura que les va a ir bien. Pero se sienten inconformes en el trabajo que están. Pero ese miedo aterrador, desconocido, es más fuerte y hace que ustedes dobleguen y sigan en lo mismo. Es por eso que hay muchas personas que están realizando trabajos que detestan. Hay muchas personas, muchos empresarios que hacen empresa que no les gusta, que no saben cómo comunicarse con los clientes, que no saben cómo enseñar sus productos y los hacen de una manera automática, de una manera por salir del paso. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué tipo de miedo es el que nos está abatallando día a día? Las oportunidades, el éxito está más allá del miedo. Y como les digo, el miedo nunca va a desaparecer. Es un mecanismo de protección, sobre todo cuando estamos creciendo. Todos, sin excepción, tenemos miedo. Por más que seamos expertos en algo. Yo les cuento, cuando preparo mis conferencias, por ejemplo, hace 2 días, salimos de mi casa al centro donde se hace la conferencia, es 45 minutos, 35 minutos mínimo. Tomamos las precauciones, pero no contábamos que había un tráfico que no es usual. En ese instante comencé a sentir un miedo, porque a mí me gusta llegar a mis eventos 1 hora y media, 2 horas antes que empiece para poder organizar todo y tener listo cuando la gente empieza a llegar. Pero el tráfico era inimaginable como nunca. Y sentí el miedo, y sentí el miedo. Aun cuando mi hijo me decía, no te preocupes, vamos a llegar a tiempo.
yo le digo, no es llegar a tiempo. Cuando va a empezar la conferencia, tengo que estar antes. Pero luego usé las estrategias que les voy a decir y pude manejar el miedo. Entonces el miedo nunca va a desaparecer, nunca. Hay tres formas como la gente ve el miedo. Voy a desarrollar el tema en estrategias. Número 1, les voy a decir que tienes que afrontar tus miedos. ¿Qué pasa con las personas? Las personas, la mayoría de personas, ve los miedos, desarrolla los miedos de tres maneras. Número 1, los ignora. Sienten el miedo a algo, pero dicen mentalmente, yo no tengo miedo, eso no es para mí. Y van por la vida ignorándolo. ¿Y qué sucede? Cuando se le presentan retos, porque ignoraron el miedo, caen, se paralizan, no siguen adelante. Número 2, la gente, hay personas que ven el miedo, lo reconocen y dicen, sí, tengo miedo, pero no me va a vencer. Yo soy más fuerte que el miedo. Y comienza a pelear con ese miedo. Y pelea, y pelea, y pelea, y pelea. Pasa un tiempo y vuelven con el miedo. Y muchas veces más fuerte. La tercera forma, que es la que ustedes deben aplicar, hacer un acuerdo con el miedo. Pero ¿cómo es eso? ¿Qué voy a hacer un acuerdo con el miedo si es algo invisible? Todo está acá. Tienen que bailar con ese miedo. Anthony Robbins dice, baila con ese miedo. ¿Cómo voy a bailar con lo que no veo? Simplemente hablando, haciendo afirmaciones, comunicándote con ese miedo, reconociendo que tienes un miedo. Bienvenido, Dante, muchas gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por los likes y los comentarios. Gracias. Entonces ustedes tienen que darse cuenta qué miedo es el que están afrontando. Y decir, bueno, está bien. Es un reto que voy a aprender de este miedo, qué es lo que tengo que hacer para cambiar, para avanzar y lograr mis metas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo les cuento algo para las personas que no saben. En el 2017 decidí hacer skydiving, tirarme del avión. Desde el 2017 he decidido cada año hacer un reto. ¿Por qué? Porque quiero vencer esos miedos. Antes no lo hacía. Antes, cuando no sabía todo esto, pues simplemente el miedo me embargaba y no hacía cosas, dejaba cosas. Un sinfín de cosas y perdí oportunidades. Desde el 2017 he decidido vencer retos. Cada año anuncio un reto y me preparo para ello. Cuando decidí tirarme del avión, solamente se lo comuniqué a mi esposo y a mis 2 hijos. No sabía de mi familia, no sabía ni amistades, y lo fui anunciando. Cuando uno decide hacer algo y falta tiempo, uno alegremente dice, oh, sí, lo voy a hacer. Pero cuando el tiempo se acorta y va llegando el momento que ustedes se van a enfrentar a ese reto, déjenme decirle que empiezan a temblar. Es ahí el momento decisivo que ustedes tienen de saltar ese miedo, de no ignorarlo, de no pelear, sino hacer un acuerdo con ese miedo, hacer una amistad, hacer un equipo, bailar con ese miedo, aceptar que es un miedo, pero que luego, después de haber vencido ese momento, esa reacción, ese sentimiento, ¿qué clase de persona voy a ser? ¿En qué me voy a convertir? No es que me tiré del avión, sino en qué clase de persona me convertí. Entonces me estuve preparando mentalmente. Hay mucha gente que lo ha hecho, hay mucha gente que no lo quiere hacer porque lo ve como un peligro, porque el miedo no
los vence. Entonces me preparé y cuando llegó el momento, fue para mi cumpleaños, mi hijo me dio ese regalo, llegamos al lugar donde se hace este evento, nos dieron la ropa, nos enseñaron cómo había que tirarse y qué hacer y qué sé yo, entonces comencé a sentir más miedo y más miedo. Llegó una camioneta y nos llevó éramos como 8 personas, nos llevó al campo, al aeropuerto. Y cada uno de nosotros teníamos a una persona asignada para estar con nosotros. O sea, la persona, el instructor, iba detrás de cada uno de nosotros con todo el equipo. Cuando entramos a la avioneta, yo ya tenía una persona asignada y me dijo, cuando nos tiremos tienes que abrir las manos y poner tu cabeza arriba y qué sé yo. El avión partió y subimos a 14.000 pies de altura. Dios mío, Señor, en ese momento me dije yo, ¿qué hago acá? Me puede pasar mil cosas. Tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Pero miré por la ventana y dije, ya no puedo hacer nada. Todos estamos acá con una persona asignada y tenemos que tirarnos. Entonces dije, ¿voy a ignorar el miedo? No. ¿Me voy a pelear con el miedo? No. Voy a hacer un trato con el miedo. Mientras ellos explicaban, yo miraba por la ventana y comencé, les voy a contar la historia que me dije y que le dije al miedo. Le dije, miedo, estás ahí, reconozco que siento miedo, ayúdame. Yo sé que después de esto va a ser una experiencia excelente. Quizás un ejemplo para muchas personas que quieren hacerlo y por ese miedo que los vence no lo hacen. Déjame vivir mi experiencia, miedo. ¿Qué te parece si yo voy a ser una persona que pertenezco a la Armada Militar y estoy acá y cuando digan que saltemos, yo soy uno de los soldados que va a defender a ese país? La otra mitad decía, cállate, no seas idiota, ¿qué estás hablando? Estás en un avión y vas a saltar y de repente te vas a morir, porque ¿saben qué? Un mes después, yo me tiré en agosto, un mes después, salió en el periódico que una señora se tiró en otro estado, cayó del avión, ella y el instructor quedaron colgados en un árbol y después de unos minutos cayeron al piso y murieron instantáneamente. ¿Se dan cuenta? Hay peligros, hay riesgos, siempre, como en todo. Pero yo seguí trabajando a tener ese acuerdo con el miedo, a hacer esa amistad, a hacer que el miedo ceda, sea mi amigo y hagamos un compañerismo y ya. Entonces dije, comencé a sentir como que era de verdad y dije, bueno, yo soy una persona, yo soy un soldado y cuando diga 1, 2, 3, hay que saltar, me voy a tirar y a ver cómo defendemos el país. ¿Saben qué? Ya no sentí ese miedo, ya no escuché la voz, sentí una fuerza como que sí, en tus manos y en las manos de todas estas personas que están acá en este avión, está un país. El piloto dijo, ahorita se abre la puerta y es tiempo de vivir la fiesta. ¿Qué hicieron? Abrieron la puerta, vi todo negro y solamente en mi mente fue, ahí estoy yo defendiendo a mi patria. Y me tiré. Los 2 segundos primero, uno siente que ahí se acaba todo, porque es una sensación que... Pero luego de eso, Dios mío, Señor, miré al cielo y sentí el universo en mis manos y dije, gracias, gracias por haber hecho esa amistad, ese compañerismo, ese trato con ese miedo. Entonces, lo que yo les aconsejo en cualquier situación que ustedes estén, en cualquier área de sus vidas, ¿qué pasa con las personas? He escuchado muchos casos que dicen, yo no me voy a casar nunca más porque he tenido una mala experiencia. Todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas. He decidido no casarme porque tengo miedo de fracasar.
Tengo miedo de que me engañe, tengo miedo de que me pegue, tengo miedo de que no me pase dinero, tengo miedo, Dios mío, Señor, comienzan a contar historias que aún no existen. ¿Y qué pasa? Se privan de vivir una experiencia diferente. Hay una técnica se llama asociación y disasociación. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente tiene miedo? Hablemos del miedo de hablar en público, por ejemplo. Esta persona va a hablar en su trabajo, la audiencia es de 40, 50 a 100 personas, se ha preparado, pero llega el momento que ve a la audiencia, la gente está acá, ¿y qué hace él? Él asocia, en la asociación, él asocia en ese instante todos los pensamientos que podrían pasar, todas las cosas que podrían pasar, aun cuando no sean ciertas. Y comienza él a verse, a hablarse y dice, ¿qué pasaría si me olvido lo que sé? ¿Qué pasaría si la gente me hace preguntas que de repente no sé? ¿Estoy gordo? ¿Estoy flaco? ¿Estoy bien vestido? ¿Mis zapatos están viejos? Yo no tengo experiencia. Quizás acá hay gente más experimentada que yo. Él asocia todos los pensamientos negativos en ese momento. Él se habla a sí mismo, se bombardea a sí mismo. ¿Y qué pasa? La audiencia está feliz esperando que esta persona comparta el conocimiento. Ignora todo lo que esta persona está sufriendo. No sabe, es invisible. Pero ese miedo está interno, ese miedo es mental, todo es mental. Y sigue y sigue. Yo he visto gente que ha salido a hablar y ha llorado en frente de la audiencia. ¿Sabe Dios qué se habrán contado en ese instante que se han puesto a llorar? O gente que está hablando y de repente dice, hace 2 días, en uno de mis eventos, saqué a una persona a hablar y le digo, tienes 2 minutos, háblalo, preséntate lo que tú quieras, di algo. Empezó a hablar en los 30 segundos, se olvidó y dijo, disculpen, tengo que empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque me imagino que él estaba asociando todo. Cuando yo me acerqué luego, le digo, ¿qué pasó? Y me dice, yo he estado practicando todo, pero luego vi a la audiencia y me dio miedo, porque es diferente estar sentado que estar al frente de una audiencia. Entonces, cuando él vio la audiencia, comenzó a contarse historias que no son ciertas, pero son ciertas solamente para él. Y hace que ese miedo sea ganador. Entonces no es un miedo de protección, es un miedo que lo paraliza. Pero si él aplicara otra estrategia, sería diferente, que viene a ser disociación. ¿Qué pasa? La audiencia está acá, esta persona tiene que hablar, pero ¿sabe lo que hace? Él disasocia los sentimientos y él se ve acá como en una película, como que él es el autor de esa película, él está dentro de una película y él se ve actuando en esa película. Les doy un ejemplo. Yo estoy acá, voy a tener una presentación. ¿Qué hago yo?
antes de dar mi conferencia, me veo yo en diagonal, digamos, me veo yo, me veo yo actuando. Gaby está dentro de una película y yo me veo actuando. Y es más, digo, qué bien actúas. Mira cómo la gente te está aplaudiendo, te está haciendo preguntas. Entonces ya no me afecta a mí. Estoy viendo a Gaby ya exitosa. ¿Cómo te sientes, Gaby? ¡Wow! Los aplausos. Qué triunfadora que te encuentras. Mira la gente cómo hace preguntas. Mira los de allá y los de acá y los de acá. Como ya me he visto yo triunfante, como yo ya he hecho un pacto, llego a mi conferencia y hablo. Esto es PNL, para las personas que saben. Es como programar tu mente. Son estrategias muy importantes, muy usadas hoy en día, porque la gente está cambiando, se está dando cuenta de que hay muchas limitaciones por el miedo. Entonces, el miedo no es algo que va a desaparecer. La persona que les diga a ustedes, para mí el miedo no existe, porque yo he escuchado eso. Yo no tengo miedo. Yo soy un triunfador. ¿Qué es el miedo? Yo no conozco el miedo. Eso es falso. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Entonces, el miedo existe para todos. No se sientan mal si sienten el miedo. Es parte del crecimiento. Es parte del día a día. Eso es lo bello de la vida. Cuando te frustra, cuando te frustra, cuando asocias, cuando pones pensamientos en tu mente que no existen, porque todo está en tu mente, es ahí cuando el miedo te va a paralizar. Es ahí cuando no vas a avanzar, es ahí cuando te vas a frustrar. ¿Alguna pregunta me la hacen saber o alguna experiencia que hayan tenido? Yo recibo mensajes por el interno y mucha gente me dice, me pasa esto, me pasa el otro. Y yo les digo algo, un gran porcentaje de las personas se enfocan solamente en el pasado. Lo pasado, pasado está. Lo que viviste ya fue. No importa de dónde vienes. Lo que importa es a dónde vas. Lo que importa es que veas tu futuro en tu presente. Pero ¿cómo es eso? El doctor Joe Dispenza dice, si tú eres capaz de ver tu futuro en tu presente, tu vida será otra. ¿Saben por qué? Porque tu estado emocional será otro. Y él, al igual que Anthony Robbins y todas las personas que sabemos de esto, llegamos a una conclusión, que el miedo nos puede ayudar a conseguir nuestras metas. Así como les conté yo del skydiving cuando me tiré del avión, cómo hice esa amistad con el miedo, es muy importante. Ahora que vaya a Perú en junio, voy a hacer otro reto, porque cada año, como les dije, hago un reto. No lo voy a decir todavía, pero es algo que me está dando miedo, pero llegado el momento voy a convencer a mi miedo. Desde ya lo estoy haciendo. No es una cosa que el miedo lo ignore. Hace mucho tiempo que aprendí a tener esa amistad con el miedo, porque sé que detrás del miedo hay mucho triunfo. Entonces, otra estrategia es vivir el presente. Como le dije hace un momento, la gente se atrofia, se frustra por cosas que aún no llegan. Yo les cuento algo, conozco una persona que cuando viaja en el avión
se enferma siempre. ¿Por qué? Porque en el avión siempre está el aire acondicionado y bueno, pues esta persona siempre se enferma. Le ha pasado varias veces. Entonces ella me dice, voy a viajar y sé que me voy a enfermar. Por supuesto que se va a enfermar porque ella lo está comandando, porque ella está aceptando que ese miedo sea superior, porque ella está asociando todo, ella ya sabe, ella está visualizando incluso el avión, está visualizando que está sentada y que el aire acondicionado le está dando, y es más, se enfermó. ¿Y saben qué? Hasta podría ella verse en el hospital, hasta podría ella verse tomando medicinas. Así es la mente, como nos juega. Entonces, el siguiente paso es ser responsables por las cosas que te pasan en tu vida o las cosas que te pasan en tus negocios. Si esta persona sabe que siempre se enferma, pues tiene que tomar acción. Bienvenida, Jessie. Bienvenida. Gracias por estar acá. Jessie siempre está con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, Jessie, si tienes alguna pregunta acerca del miedo, si te ha pasado algo que no has podido vencer, estoy acá para servirlos. Entonces le decía de que si esta persona sabe que siempre se enferma, tiene que ser responsable. ¿Qué tengo que hacer? Pues hablar, veo a la aeromoza, señorita, ¿puede bajar el ventilador o me puede dar otra manta? Eso es lo que yo hice. Hace poco sentí el aire, porque es cierto, el aire está ahí, y a todos nos dieron una manta, pero que hice pedí una manta adicional. Es más, llevas tu chalina. La cosa es que no te rindas. La cosa es que tú, no es la situación que pasa, no es el problema que pasa, es lo que tú haces con ese problema, es cómo tú actúas ante esa adversidad. ¿Qué tan responsable eres tú? Grant Cardone, famoso empresario americano, él dice, el éxito para conseguir tus metas, para vencer esos obstáculos que existen, lo que tienes que hacer es ser responsable. Es tu deber, es una obligación. No puedes dejar que la vida te golpee. Tienes que estar preparado. ¿Qué pasó con Perú hace 2 años? No se preparó y bueno, hubo un desastre climático que agarró a muchas personas. ¿Qué pasó con Ecuador? Se preparó y cuando pasó eso estuvo atento y evitó muchas desgracias. No solamente tenemos que vivir con el miedo. Se dice mucho que va a haber terremoto en Sudamérica. ¿Y qué miedo? Estamos aterrados. O muchas personas, lo que dije al principio, ignoran ese miedo. Ah, no, eso no va a pasar. Siempre dicen que va a pasar. O pelean y dicen, llegado el momento ya veremos qué pasa. Tengo que comenzar yo a prepararme. Tengo que comenzar yo a enseñar a mi entorno, a la gente que está conmigo, a qué acciones tomar, a qué responsabilidad tomar llegado el momento ante las circunstancias adversas. Porque siempre va a pasar, nunca hay perfección, nunca. La persona que pueda decir que es feliz todo el tiempo, eso es mentira, la vida es un ciclo. Tenemos invierno, primavera y otoño. Hoy día acá tenemos 37 grados, un lindo sol, qué bello día, pero no siempre va a ser así. Llega invierno y tenemos 2, 3 grados y se siente el frío. Esa es la vida, pero hay que prepararnos, hay que estar, no a la defensiva, pero hay que estar en comunión con lo que pasa. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder lidiar con eso? No voy a asociar las cosas, lo que tengo que hacer es la estrategia de la disociación. Ajá, para sacar el miedo de uno mismo es ser positivo en todo. Eso es cierto. Hay que ser positivo. Hay mucha gente que está con depresión. Muchos artistas peruanos en la televisión peruana, en Sudamérica, en varios países. Venezuela, lo que está pasando ahorita.
No quiero ahondar en el tema de política, pero lo que quiero decir es que nadie está libre de que le pase cosas, porque es la vida, porque somos humanos. Pero la cosa es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta estrategia de la disociación es vernos nosotros en una película de éxito. No solamente los artistas famosos tienen el derecho de estar en una película, nosotros también podemos estar en una película de nuestra mente, porque nuestra mente es lo que va a crear el éxito en nosotros. Así de fácil. Lo dice el doctor Joe Dispenza, famoso doctor americano. Para los que no lo conocen o han escuchado de él, les voy a relatar brevemente lo que le pasó a él y cómo cambió su vida gracias a su mente. Cuando él tenía 25 años, él sufrió un accidente que lo iba a dejar paralizado en silla de ruedas. El doctor le dijo, necesitas operarte, te vamos a poner diferentes metales en el cuerpo y ¿sabes qué? Nada te garantiza que vas a caminar, vas a estar en una silla de ruedas. Y él dijo, ¿esta es mi vida? ¿No voy a caminar? En ese entonces él tenía su clínica de quiropraxia, era quiropráctico. Y él dijo, ¿qué voy a hacer? Cerró su clínica. Por un instante él asoció las cosas, ese miedo a verse toda su vida paralítico, asoció. Pero luego dijo, no, no me puedo rendir, gracias a Dios. Y comenzó a investigar, comenzó a invertir en él, comenzó a estudiar cosas, comenzó a estudiar la mente. Y se hizo doctor, ingresó a la universidad nuevamente y comenzó a estudiar las maravillas que tiene la mente, cómo funcionan las neuronas del cuerpo, cómo comandamos nosotros y cómo creamos enfermedades y cómo erradicamos enfermedades gracias a la mente. El miedo que nos aterra, el miedo que nos asocia, nos puede crear esas enfermedades que ahora no existen, que pueden existir. Yo conozco de gente que se crearon enfermedades y se murieron. Y conozco de personas que están batallando, como en la película En busca de la felicidad. No he visto esa película, pero la voy a apuntar. Gracias, gracias por compartir ese título. Me interesa. Y es cierto, actualmente conozco personas que están batallando con enfermedades. Y lo primero que les digo es, no asocies el miedo a lo que te está pasando. Este doctor Joe Dispenza, como les digo, comenzó a estudiar cómo funcionan las células, las neuronas, cómo transmitimos todo esto, cómo la mente transmite al cuerpo. ¿Y saben qué? Poco a poco comenzó él a recuperarse, comenzó a hacer meditación, comenzó a hacer afirmaciones. La asociación se puede usar de una manera positiva también. Acá yo les he hablado en base al miedo, porque es el tema del día de hoy, pero puede ser usado de una manera positiva, de triunfo. Esta persona, en vez de asociar cosas negativas, puede decir, yo soy un triunfador, se puede ver ya triunfando, se puede ver saludable, se puede ver conquistando el mundo, se puede ver hablando en frente de una audiencia, consiguiendo el trabajo, asociando todo lo bueno. ¿Se dan cuenta? Es cuestión de cómo usar las herramientas. El doctor Joe Dispenza, en el proceso que meditaba, le dijo a su mente, yo te prometo que si me sanas, me voy a dedicar toda mi vida a enseñar a esto y ayudar a la gente. Y así fue. Busquen ustedes al doctor Joe Dispenza en YouTube y verán, lo escucharán. Este doctor ha cambiado vidas y él dice que tu mente, lo que tú dices, Jesse, que si tu mente es positiva, que si tú día a día cantas una canción que te gusta y la decretas en tu vida, tu estado mental va a ser otro. Y por consecuencia,
tú vas a traer otras cosas, porque somos energía y vibramos. Todo está vibrando ahorita. Somos energía en un cuerpo físico. Lo que pasa es que la gente se ha creído el cuento que solamente somos materia. Yo soy un ser humano, por eso siento miedo. Yo soy un ser humano, por eso esto, por eso lo... Excusas. Tenemos que leer un poquito más de metafísica. Tenemos que leer un poquito más del campo cuántico. Somos pura energía vibrando. La pregunta es, ¿qué tan fuerte quieres vibrar? Todos los días yo asocio mis pensamientos y digo, Gaby, hoy es tu día. Eres un recurso de energía en un cuerpo físico que has venido a este mundo a ayudar a la gente a ser feliz, a vibrar, a ser positiva y dar ese positivismo a la gente que te rodea. Todos los días lo digo. Y es más, les cuento algo que recién lo voy a compartir. Yo corro 5 veces por semana en un parque. Y es un hábito. Antes de correr, ¿qué hago? Toco el piso, toco la tierra y digo, soy recurso de energía. ¿Por qué? Porque quiero saber, quiero hacerme recordar de dónde vengo yo. Venimos de un centro puro de energía, somos una continuación de esa energía. Y al tocar mis manos con esa naturaleza, me hace recordar quién soy. Son temas muy profundos, pero son muy importantes. Pero para terminar esto, yo les digo, la última estrategia es actúen como que ya lo son. ¿Qué quiere decir eso? Si uno quiere ser triunfador, ¿qué voy a hacer? Voy a caminar de una manera apabullada, de una manera negativa, o voy a caminar, voy a alzar mis hombros porque es el lenguaje de mi cuerpo. Si yo voy a conseguir un trabajo, pues tengo que caminar ganador. Ya lo estoy consiguiendo. Ajá, el secreto. El secreto, a los que no quieren leer mucho, hay en video también. El secreto habla de que si tú visualizas, vas a comandar al universo, vas a mandar esa vibración y el universo te va a mandar las cosas que tú pides. Acá cuenta gente que ha tenido cáncer, gente que ha padecido diferentes enfermedades y por visualizar, por usar todas las estrategias, ellos han cambiado. Pero hay una parte del secreto que se dice que falta, que es la acción. Porque en el secreto mucho se habla que yo me siento y visualizo, pero tengo que tomar acción. Yo me puedo visualizar, puedo asociar que estoy haciendo ejercicios, me puedo ver en la película que estoy delgada, que estoy saludable, que estoy yendo al gimnasio, me puedo visualizar, como dice en el secreto, pero si no tomo la acción, si de verdad no voy al gimnasio, si de verdad no hago ejercicios, pues no va a cambiar. Si yo quiero conseguir un trabajo y me visualizo exitoso en el trabajo, pero si no voy, no aplico, no lo voy a conseguir. Entonces, la acción es una parte que falta en el secreto. Pero el secreto es un buen libro. Ha ayudado a mucha gente y también hay en película. Lo pueden ver. En sí, en general, es todo lo que ustedes lean, los va a ayudar. Hay otro libro también que está en español que se llama Aunque tengas miedo, hazlo igual. Es de Susan Jeffers. Ella es psicóloga y bueno, ella dice, ¿no? Que el miedo nunca va a desaparecer, va a estar ahí. Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Igual tienes que enfrentarlo, así como lo hice yo cuando me tiré del avión. Buenas noches, Jorge. Gracias por los saludos, gracias por estar acá. Les leo una parte que dice, si todos tienen miedo, cuando se acercan a algo totalmente nuevo en la vida, hay tantos que lo hacen a pesar del miedo, que debemos llegar a la conclusión de que el miedo no es el problema, es cómo actuamos ante el miedo. Es lo que hacemos. Cuando yo me iba a tirar del avión tenía miedo, pero ¿qué hice? Hice un pacto, hice una estrategia, asocié otras cosas.
Me vi yo un soldado militar que iba a saltar en un paracaídas a defender mi patria. A muchos les sonará que tonto, pero son estrategias que funcionan para poder convencer a ese miedo. Entonces este libro es muy interesante. En general hay muchos libros. La idea es que nos eduquemos y sobre todo que apliquemos lo que estamos aprendiendo. No solamente es yo sé esto y luego me olvido, porque yo veo mucho a la gente que lee libros, a la gente que va a conferencias, a seminarios, apuntan, escriben un cuaderno grande, pero luego en la vida real no hacen nada, no lo aplican. El conocimiento es potencial, pero cuando tú lo aplicas viene la transformación. Así de cierto. Muchísimas gracias por haber estado ahí conmigo. Muy pronto les voy a poner el link, el vínculo para la venta de las entradas a la conferencia que daré en Lima, Perú, el 5 de julio. Va a ser una conferencia de muchas horas, de 5 o 6 horas, en las cuales compartiré un tema especial que lo estoy desarrollando, aún no lo voy a anunciar, pero es un tema muy importante que va a ser de mucha transformación para las personas, porque las personas tienen un nombre propio, pero muchas veces no saben quiénes son. Eso suena mejor, como que no sé quién soy. No saben quiénes son. Muchas veces, ¿por qué están influenciados por la sociedad o por otras personas? Y bueno, va a ser una conferencia de mucha transformación, con muchos ejercicios, como lo hice hace años, hace 4 años lo hice en Perú, o 5 años lo hice en Perú, haciendo que el público comparta también, saco al público al estrado para hacer ejercicios de PNL, hacer transformación. Entonces muy pronto nos veremos en Lima, Perú. Si Dios quiere, la voluntad está ahí del ser humano, de la energía, yo creo en eso, pero siempre Dios está encima de nosotros. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseo todo lo mejor. Chao. Un beso. Chao.